Fue tan poco y sin embargo, no sé qué. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos hoy a 26. Es un martes 26 de noviembre de 2024. Un saludito para todos. Ahora, los amigos que me vean. Bueno, para mí son los amigos desconocidos, en fin. Tomándome aquí un aromático café de... Ahora sí es de cafetera de... Mm, Es que es un día muy cafetalero porque amaneció. Estas mañanitas de noviembre son muy frías, entonces estoy aquí envuelta en una especie de jorongo prefabricado. Tenía yo una media cobija de tela polar y me la confeccioné. Hice un pequeño cuello y entonces es un como joronguito aquí. Y bueno, pues obviamente está conocida ya mi diadema gorrito, muy para que me cobije un poco las orejas, que no sienta tanto el frío, porque a veces las corrientes tan airosas que, híjole, no sé si por ahí luego se siente uno un poquito afectado, ¿no? Y bueno, obviamente ya tengo medio casco para estar viajando, no que ya aquí en el tiempo. Bueno, en mi tiempo de vida, obviamente contemporáneo de mi recién estrenado 68 años que cumplía, bueno, ya casi en los últimos días del mes de octubre. Y bueno, pues una canción reflexionando, ¿no? Ay, pues sí, como dicen los poetas, ¿dónde? ¿Dónde? Hoy es por eso cuando estos días me da por escuchar este tipo de música. No siempre, pero sí hay algunas letras de canción que se nos quedaron en el tiempo ahí, ¿verdad? Y como esta de lo que un día no fue, no será, o a lo mejor sí. No, no me voy a volar a otro cielo, ni siendo abiertas mis alas todavía, pero aquí estamos, espero que no me corten porque estoy poniendo aquí, este, bueno, sí, para que no sea por derechos de autor, ¿verdad? Yo no, o sea, al contrario, un pequeño homenaje a quien escribió la canción. Y bueno, sí, le damos un poco de beber café al tiempo. Y bravo, aplaudimos este mini homenaje. Pero bueno, como les decía, voy a dar por ya, para que no me corten, porque luego pues así, ¿no? No es tan musical mi video, más bien es reflexivo de esta mañana tempranera. Pues sí, las 10:30 casi de la mañana. Y bueno, ya estamos iniciando el día, pero sí, es que un poquito más tardecito, más tempranito. Hacemos el intento, ¿verdad? Lo que se pueda. Porque, híjole, no, si la intemperie sí está dura, cúbranse muy bien al salir, por lo menos un ratito en lo que sale el solecito y ya se nos activa un poquito más bueno, ya. Estamos haciendo un poco de tiempo esperando que salga el sol para podernos activar y mientras pues aquí nos tomamos un cafecito con ustedes y seguimos compartiéndoles cosas interesantes de la vida, del amor, de las anécdotas. Me acordaba de otra anécdota que ya les había platicado a medias. Ahora le estoy dando otro enfoque, porque con el tiempo ustedes verán, puede ser la misma en el fondo, pero con una variabilidad. Yo decía, bauticé a la casa del árbol, pero no de un árbol de Navidad, sino un árbol de toda la vida, como la canción esa de mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. ¿Se acuerdan esa casa del árbol? Bueno, que les platicaba yo. Bueno, esta canción sí es del autor, creo que es un argentino, Alberto Cortés, me parece, ¿no? Bueno, yo oigo de todo, los poetas del tiempo, porque me parecen las frases algo así como decía son muy significativas y apropiadas para inspirarnos en esa poesía tan lírica, tan bonita que nos da. Es otra manera de enfocar la música. A mí no me gustaba tanto la música comercial porque yo decía,
Pues es que yo prefiero la música instrumental o cosas así para no sentirme así perturbada y concentrarme más en mis labores porque te están contando una canción, una anécdota que en ese momento sí puede distraerte y todo. Entonces tú tienes que concentrarte y dices quiero un fondo musical y punto, pones música, ¿no? Y todo. Entonces, porque pues sí hay ideas que no son tuyas y que te pueden distraer. Y bueno, en cierta manera la inspiración de las relaciones sociales de pareja pueden resultar anécdotas interesantes indudablemente y de eso quiero compartirles un poquito, que no necesariamente porque tú te gusten porque luego pues son pegajosas las tonadas y todo, pero si te hacen también, a veces, no sé, ha variado mucho en la actualidad, ha cambiado mucho la composición y todo, se ha hecho más, pues ahora sí como de contar cosas más, realistas, menos románticas como antes, ¿no? O sea, se ha perdido un poquito, dicen los que añoran esas viejas canciones que son a veces vivencias, pero la mayoría si se fijaban ustedes, por ejemplo, los boleros y todos esos géneros, si eran bonitos, no digo que no, indudablemente era una onda cultural también, porque hay que saber y conocer para poder ver los contrastes y notar cuál es la diferencia y ser entonces a lo mejor nos volvemos con el tiempo un poco más selectivos de acuerdo o nos identificamos con determinado sentimiento, pero lo aplicamos de otra variable, ¿no? O sea, como yo les cantaba esa canción de Por Cobardía, una canción muy bonita, muy romántica que había que entender, que a veces somos fugitivas del amor porque tenemos ciertos prejuicios o pues provisiones, tomamos nuestras, como quien dice, vacunas que ya nos han dado y decimos, no, mejor no, sí se nos antojaría, sería ideal o no sé qué, porque pues es un estado de existencial muy apremiante el que nos da porque nos sentimos a veces, muy acosados por determinadas ideologías que nos han excluido de determinados sectores y queremos llenar ese sentimiento de vacío con otras ideas, otras ilusiones. El ser humano necesita de ese alimento, de ese incentivo para vivir, aunque sean sueños, o aunque sean abstracciones, y ese es el arte mismo que viene a ser la medicina de esta necesidad, o no la llamamos enfermedad, ¿verdad? Pero puede ser también algunas veces, dicen, "Ey, es que es como, pues inocua, no hace daño, ¿no? Inocua quiere decir que ni fu ni fa, no tiene que ver nada, porque pues es una anécdota que me están contando, inspirada en otro tipo de vida, otro estilo y todo, pero pues es interesante, yo soy curiosa y me gusta que me compartan y todo y bla, 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 es como cuando prendes un televisor y ves una historia, una novela o todo, un cuento, es un cuento que te cuentan, ¿no? Más que nada, y tú dices, no, pero yo creo o no creo, o creo que sería así o asado. Y entonces ya te diviertes y tú elucubras tus ideologías a tu manera, de acuerdo a cómo tú estás educado y todo, y le das un enfoque y la personalizas y ya dices, ay, bueno. Pues sí, ya me distrajo, ya me quitó de la cabeza mis prejuicios personales y me abrió la ventana a ciertas posibilidades. Dices, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, ahora sí, vamos a ver qué pasa si es o no es como una hipótesis, vamos a ver si se verifica o qué tan cierta es, ¿no? Puede ser, porque algunas historias se inspiran en la vivencia real del enfoque de experiencias que vivieron personas en la vida real que sí se dieron, pero no todos pensamos lo mismo, todo de acuerdo va al estilo de vida que hayas llevado. Entonces la canción viene siendo una vida, pues una idea,
¿no? O sea, a lo mejor la experiencia, ya con el tiempo, como les digo, uno se actualiza y dice lo que un día fue, ahora ya no será, ¿no? O sea, lo que en tu juventud ya no hiciste, a lo mejor en tu vejez ya no se te antoja porque tú estás ya consciente de que ya no tienes las mismas condiciones de vida para hacer frente a esos retos. A eso me refiero. Entonces estás en un anacronismo, estás fuera por ejemplo, tú decías, bueno, en tu juventud te gustó practicar un deporte y tenías muy buena condición, pero a lo mejor con el tiempo, las condiciones te obligaron a cambiar ese estilo de esa afición por otros souvenirs, otras distracciones, fue algo que ya pasó, lo dejaste de practicar en la vida ya de tu vejez, adquiriste hábitos que te llevaron a intoxicar tus articulaciones y entonces en tu vejez ya tienes artritis, ya tienes no sé qué. Entonces, ¿quieres volver a jugar fútbol? Algo así se lo estoy poniendo de una manera muy, así, ¿no? Entonces, yo como viví doble vida paralelamente mientras me permitía la energía, yo dobleteé ocupación. O sea, porque también practiqué dos ocupaciones, fui muy versátil en mi vida. Al mismo tiempo, en vez de tener la vida social reposada y todo, es como si hubiera envejecido con esa rapidez por haber desgastado tanto mis energías. Entonces ahora en mi tiempo de vejez, pues ya como que estoy agotada, ¿no? Dices, híjole, no, pero si lo intento, pues dices, no, ya no, porque ya siento que las condiciones, a lo mejor anímicamente sí tienes el entusiasmo, ¿sí me entienden? Pero ya estás viendo, notando cambios, por ejemplo, que sí, que te duele esto, que la chaquito de acá, que no sé qué. Entonces te pones a ver esos detalles y dices, por algo pasan las cosas y los tiempos de Dios son para que tú comprendas que ya pasó tu tiempo de que tienes que ceder ese lugar o esa ocupación a alguien que lo haga mejor, ¿no? En caso de que estés en un equipo, dices, no puedes ser eterna en ese equipo de fútbol, no puedes seguir jugando al mismo ritmo. A lo mejor ahora sí tienes la capacidad para ser entrenadora o coordinadora, porque tu experiencia como jugadora ya te permitió conocer cómo es la vida de un jugador, ya sentiste tú, entonces ya en la parte, digamos, de organizar y de coordinar, pues a lo mejor ya sabes el rendimiento, ya sabes más o menos cómo se comportan los cuerpos, por mucho que tengan condiciones de adecuadas para ser deportistas, también tienen digamos, tienen que saber su alcance y hasta dónde pueden y hasta dónde ya es posible y no saturar. ¿No? Porque si tú dijeras, bueno, y es lo que les pasa a los también en otra ocupación como los cantantes, ¿no? Que tú lo ves y dicen, tienen que tener un ensayo constante, no estar con ese desgaste y si que tienes un concierto acá, que súbete, que bájate, que no sé qué, pues se les va la voz, se les atrofia. ¿No? Entonces, para que tienen que tener una calidad de vida para conservar las condiciones de su vibrato y que la voz les salga adecuado y puedan entonar y alcanzar los volúmenes en su diafragma, practicar la respiración, etcétera. Y luego los hábitos pues también no es bueno ni aconsejable combinar el tabaquismo con el alcohol, ¿no? Y todo eso también desgarra por dentro, ¿no? Y está bien, tómate, pues eres sociable para que se te aliviane un poquito, te relajes y todo. Bueno, incluso por el frío, como los perritos o San Bernardo, ¿se acuerdan que cargaban su barrilito? Iban por la montaña donde estaba la nieve y entonces si había una emergencia eran los enfermeros, ¿no? Que llevaban el traguito de ron o de bebida, así caliente que se conservara para que revitalizar cuando la temperatura, ¿no? Entonces ahorita en la temperatura, por cierto, yo me estoy tomando un cafecito caliente y miren, agarro así con las manos la taza porque tengo pues ligeramente
como que esta mano se me quiere engarrotar las manos. Entonces así estoy, por eso me levanto más temprano y hago esto, mis ejercicios, ¿no? Así una serie de veces y practico como una disciplina, porque siento que si no hago esto, se me engarrota la mano, se me hace así. Entonces dices, bueno, si tú, antes tu ocupación era estar en el tecladito, por ejemplo, estabas... Yo tocaba como un piano, la máquina de escribir, decía las teclas, me imaginaba yo para que mi vida no fuera tan aburrida, soy muy creativa y invento cosas, invento anécdotas para hacerme la vida más ligera, porque la vida real pues me era muy, ay, insípida, tengo que ponerle ese granito digamos, ese piquetito a la vida, ¿no? Es como cuando le pones así, digamos que te revitalice, pero no es lo mismo hacerlo a grandes chorros y todo, y que llenes e intoxiques tu cuerpo y te vuelvas adicta a esa situación. Son temporadas nada más, a lo mejor ya cuando hace calor ya se te ocurre pues otro tipo de hábitos, ¿no? A lo mejor le varías un poquito, ya no se te antojan las bebidas tan calientes, entonces tu cuerpo se aclimata de acuerdo al clima, ¿no? Es lo que practicas de hábitos. Entonces, y las canciones también se me figura es una similitud. A lo mejor ahora las oigo, las mismas canciones que me gustaron en otra época. No, es una, digamos, un engaño comercial el que hacían, ¿no? De que decían, te metían en la mente que la nostalgia, que el recuerdo es mentira. En esta época, las personas mayores sí sentimos alguna vez cierta tristeza o una especie de nostalgia porque no tenemos en el cuerpo los elementos, o la dopamina o la, ¿cómo le llaman? Es una hormona que nos funciona mal, estamos un poquito bajas, entonces muchos lo atribuyen a eso, ¿no? Entonces, para compensar esos desgastes del cuerpo que se traducen anímicamente en esos estadios, esa es mi hipótesis, ¿no? Porque entonces dejamos la idea romántica y la academia viene a rescatar a la mente, ¿no? A la enfermedad mental de cómo te involucraron a veces porque tú te sentías medio así rarísimo y todo y te hicieron creer y te conceptuaron dentro de ese ámbito y tú te sugestionaste y todo viene por la sugestión, ¿no? Entonces dices, es que estoy triste, es que estoy no sé qué, ¿no? Entonces, si tú estás consciente de lo que está pasando en tu cuerpo, tú tienes que estar sano mentalmente. Si tú estás medio intoxicadito, entonces vienen esas ideas que te hacen tu vida muy desastrosa, ¿no? Y eso es lo que ha provocado la mala información. Entonces, qué bueno que ahora se estén ocupando de eso algunos profesionales y que nos hayan concientizado en esos estadios, porque tú dices, bueno, es que yo no, bueno, a veces tú dices, bueno, la problemática que me dices no es justificante para que te sientas así en esta época, porque estás haciendo un efecto anacrónico de causa-efecto. Te quedaste ahí en una constelación, que es lo que llaman los psicólogos, ¿no? O sea, tú te acuerdas de eso que te hizo daño y entonces queda en tu mente. Entonces tienes que sacarlo. Entonces, ¿qué haces? Pues haz lo mismo que en la comedia, en esta comedia que agarraron la muñeca esa que les decía, y a ver, díganle, reclámenle a la muñeca lo que ustedes sienten mal, por qué porque lo que les inspiró en ese momento, a lo mejor si a los mismos trabajadores que le hicieron presentar, si hicieran ese experimento y les presentaran en otra época, ya entendiendo el contexto de lo que era el puesto que le tocaba hacer, iban a decir lo mismo que hizo Medina, le iban a reconocer que si no era porque los chicoteaba, ellas no se apuraban. Y muchas personas decimos, es que yo no necesito que me estén chicoteando para hacer las cosas, pero la mente a veces es medio floja y si no tienes una necesidad, un apuro, una circunstancia, tú la haces floja, no la haces trabajar. Entonces,
de ahí viene mi reflexión interesante en ese aspecto. Entonces yo he trabajado mucho en ese aspecto porque pues estaba yo como en shock cuando tuve una depresión. Me vino el periodo de resiliencia. Esto fue a raíz de cuando fallece mi papá, ¿no? Entonces yo atribuyo a que ya en mis años de madurez fue cuando ya revitalicé y entonces me metí a estudiar, pero no era tan tardía mi etapa de, o sea que yo estaba un poco anacrónica porque normalmente si sigues el ciclo, la secuela de los estudios en los tiempos reales, obviamente cuando tú llegas a la edad de 30 años se supone que ya acabaste tu primaria, tu secundaria, si es que tuviste la concesión del privilegio de haber estudiado esa secuencia, porque tuviste las condiciones, ¿no? A eso me refiero. Si no las tuviste y interrumpiste los estudios y lo hiciste a destiempo, pues también a lo mejor pues fue porque tuviste un shock, un paro, algún imprevisto, un accidente en la vida, pero retomaste tu hábito y tu gusto por la vida y tu sentido de vida se reanudó así. Pero si te dijeron o te intoxicaron y te dicen, te boicotearon, aparentemente te daban la oportunidad por un lado y por el otro, te chicoteaban y te decían, no, tú no sirves. Entonces tú peleabas y inconscientemente, aunque te concentrabas y lograbas el, el haber acreditado algunas materias, también tenías esa intoxicación. Entonces ya dices, bueno, ya estoy en otro tiempo, ya no, denme chance. Pero ya el chance ya pasó porque ya en el tiempo que tú los decías ya estabas casi en luz roja, ¿no? Apenas estabas en la rayita. Ya llegaste a una etapa de que tienes capacitación para hacerlo técnicamente, digamos, en teoría, pero en la práctica ya estás viendo que tus manos ya no te obedecen tanto. Entonces sí he visto personas que se encontraron en esa circunstancia de discapacidad, pero que conservaron su posición mediante la aplicación, ocupando lo que es, no permitas que lo que no puedas hacer te impida hacer lo que sí puedes de lo que todavía puedes hacer. Y esa es mi lucha de la vida ya en la tercera edad, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, esto lo aplico aquí y esto allá, y ese es el criterio a seguir. Yo digo que es la posición más inteligente en las personas que hemos pasado por estas experiencias. Entonces, nuestra discapacidad es relativa, ¿no? O sea, pero dices, pero sí requiero, entonces no puedo alcanzar el mismo nivel o dar el mismo resultado si me ponen a competir con una persona que tiene, por mucha experiencia que tenga, te ponen números, ¿no? Tienes tú que rendir como estos vendedores, ¿no? Que tú tienes para que funcione la concesionaria, tienes que ganar tanto dinero. Y si ven el tope que sale, por eso odiaron al Medina, porque el Medina por la circunstancia, el mejor vendedor de autosiglo era el Marino, ¿no? Entonces vendía determinada cantidad y ya estaba acostumbrado, ya tenía su stock, su estándares, ¿no? Y entonces le daban su premio y todo estaba muy bien. Pero entró el Medina y ya les desordenó todo ese concepto de estandarización del mejor vendedor. Entonces ahí quienes estaban, el autor, el Beltrán, que era el dueño de la concesionaria o de donde vendían lugar de venta de los automóviles, pues ya no está conforme porque ya vio que podían ganar más y ahora ya no se conforma, aunque sigan manteniendo un buen nivel, ahora quiere seguir explotando y entonces ahí se rompió un poquito esa, esa estabilidad que en cierta manera conservaban aún con el chicoteo los trabajadores, ¿no? Entonces lo interesante de esta secuela, de a dónde van a parar, ¿no? Entonces yo creo que les pasó lo que me acomoda, ¿no? Que que hicieron la ilusión, pedían créditos y todo, y se vieron ahogados en cuanto vieron que sí se podía,
se puso inestable la compañía en la segunda parte, ¿no? De lo que pasa ahora sí que en teoría, ¿no? Si unos plantean el emprendimiento de una empresa, pues no puede ser, digamos, sí, era donde quería yo llegar, que no es todo digamos, ¿qué prefieres? No sé, ahí lo que se plantea es que no se cargue todo que no se desequilibre esa estabilidad que estaba dando trabajo a todas las personas, porque si por falta de subir ese prestigio se deteriora el trabajo de algunos y la plantilla tiene que acondicionar sus presupuestos, hay una desestabilización, bueno, un desequilibrio, ¿no? Entonces, digo, qué interesante me parece estas teorías que son incluso teóricas, hipotéticas, tal vez, pero financieramente serían un desastre si fueran reales, ¿no? Pero hipotéticamente es lo que nos está enseñando que la industrialización o el crear esos malos hábitos mentales, ¿no? Porque dicen, por eso pasó lo que pasó, yo creo, llegó un momento en que tenían que poner parar ese freno, ¿no? De no insistir en que quieren avanzar y subir y llegar a un tope que ya no pueden rebasar. Entonces se desestabiliza todo el contexto universal, ¿no? Entonces así se fue desestabilizando la finanza de tal parte y luego tal parte dependía de tal parte que las exportaciones, que las importaciones y ahí se fue todo a volver a empezar, ¿no? Fue como una guerra, ¿no? Guerra comercial, industrial y todo lo que ustedes quieran. Y estamos sufriendo ahorita las consecuencias de la inflación en algunas partes, en otras no, y bla, bla, bla. Y vienen la problemática conducente o consecuente de estas cuestiones, ¿no? Entonces, financieramente hablando, dicen, bueno, a las nuevas o viejas generaciones, pues todos tienen derecho a emprender, a tomar su vida, a reemprender o que no digan que el que no sirve no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? O sea, que no digan eso porque no tiene que ver con un desempeño individual, ¿no? Tiene que ver con todo el contexto globalizado que te hace pensar que ahora todo el mundo quiera pensión, ¿no? Eso no sería, no se veía en otros tiempos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Les conviene más darles pensión que darles trabajo? Esa es mi reflexión, ¿no? Y bueno, ya, mejor no me meto en más problemáticas, me termino mi cafecito y ya. Para días de reflexión estuvo bien, ¿no? Pero bueno, el arte es el arte, la vida real es la vida real. ¿Ustedes qué piensan? Ay, no, bueno, ya, me voy a apurar porque ya no quiero pensar en cosas desastrosas, mejor pienso y ordeno mi método científico aplicado a mi perfil y a ver qué hago, ¿no? Sí, pues sí. Cada quien que vea de acuerdo a su estilo de vida, a sus necesidades, pero que tampoco los excluya, ¿no? Bueno, pues por lo menos el beneficio de la duda se podrá. Si pueden, inténtenlo. Sale, pues luego nos vemos.